al legislativo. Al legislativo le corresponde legislar y hacer leyes, pero en el caso del ejecutivo nos toca que ejecutar, y la acción administrativa es del Viceministerio de Transporte. La acción de poder otorgar una autorización está establecida en una ley secundaria y que le corresponde al viceministerio y no le corresponde a la Asamblea Legislativa. O sea, la Asamblea se ha excedido un poco, y no solo se ha excedido, sino que ha invadido, dijéramos, una facultad que le corresponde al mismo Ejecutivo. ¿Y cuál tendría que haber sido el papel entonces de la Asamblea en este caso? ¿No meterse o simplemente sugerir que se tendría que haber liberado estas 2.800 unidades? Es que yo creo que la Asamblea, en este caso, cuando ella misma había inhibido al funcionario y le había prohibido al funcionario que diera permisos, obviamente la Asamblea tenía un motivo por el cual lo estaba haciendo. O sea, la Asamblea había tomado una posición frente a este tema, y era decir: funcionario del Viceministerio de Transporte, no entregue más permisos, más concesiones, porque hay una saturación, hay una sobreoferta, dijéramos, en el país del transporte público de pasajeros. Esa fue la posición de la Asamblea Legislativa, que al final, después de esa posición, viene cambiándola con otra decisión, que es la que ahora toma al aprobar este decreto. ¿Y continúa esta saturación de unidades? Bueno, obviamente... ¿Y cómo va a impactar estas 2.800 unidades que se tienen que autorizar, o que tendría que autorizar el viceministerio, si es que el presidente de la República no veta, digamos, este decreto? Bueno, realmente afecta en varias cosas. Primero, en la seguridad jurídica de los propios empresarios que actualmente operan. O sea, los que actualmente operan con concesiones establecidas por el Estado, con permisos establecidos, se sienten, dijéramos, vulnerados en su seguridad jurídica, porque de repente le va a aparecer una unidad, una nueva ruta donde está operando, y esto de una u otra manera afecta la situación de operatividad del transporte. Lo mismo en el tema del ordenamiento, porque uno puede ver el centro de San Salvador, cómo es que hay esa sobresaturación. Son alrededor de 5.000 unidades de transporte las que llegan al centro de San Salvador durante todo el día, en todos los viajes de todas las personas que se transportan diariamente, y esto lo que hace es que afecta, dijéramos, el ordenamiento, afecta el orden, afecta el que el servicio sea un servicio efectivo, un servicio realmente oportuno, un servicio seguro. Entonces, todo este tipo de cosas tenemos que resolverlo en función de que tengamos un servicio ordenado. A ver, durante la plenaria donde fue aprobado este decreto legislativo, viceministro, decía el diputado Guillermo Olivo, decía que la intención de los parlamentarios que aprobaron el decreto no va encaminado a favorecer al sector, sino a encontrar salida a negocios particulares, decía. Precisamente los medios de comunicación hacían algún recuento de cómo algunos exfuncionarios del gobierno anterior habían gestionado ciertos permisos, ¿no? Ante el Viceministerio de Transporte se les había negado en su momento estos permisos, y ahora, tras la autorización de la Asamblea Legislativa, podrían ser beneficiados. Por eso el diputado Guillermo Olivo decía, se trata de negocios particulares, no de una acción que vaya a beneficiar a las gremiales de nuestro país. Bueno, acá realmente lo que ha ocurrido es que en el pasado, en la administración pasada, hay muchos de los funcionarios e incluso diputados se habían dedicado al tema de gestionar ante el viceministerio permisos de transporte público de pasajeros. Bueno, hubieron diputados que incluso ellos fueron a entregar los permisos personalmente con el ex viceministro de Transporte. Hay casos como Hilo Vasco, donde en el ex cine, ahí se reunían los empresarios de pick-up, ahí se les daban. Hubieron funcionarios que también gestionaron permisos de taxis y que ahora se sienten un poco, dijéramos, emproblemados porque estos no tienen sus placas y los gestionaron, y los que los adquirieron están exigiendo, dijéramos, esas placas. Entonces, claro, todo este tipo de problemas son los que se han encontrado, se han visto. En el viceministerio encontramos en una unidad de transporte, unidad técnica de transporte terrestre, una cantidad de expedientes en los cuales habían los nombres de las personas que los enviaban, cuántos eran, para dónde los querían, o sea, y no se hacían los respectivos análisis técnicos, simplemente se les otorgaba. Son de las cosas que nosotros hemos
hemos corregido precisamente porque creemos de que el viceministerio se había convertido en una entidad solo de otorgamiento de este tipo de permisos sin una visión estratégica del tipo de transporte que requiere nuestro país. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial. Regresamos en breve esta mañana conversando con Nelson García, viceministro de Transporte de nuestro país. Volvemos. Bueno, estamos de regreso. A ver, viceministro, quisiera escuchar o que nos contara un poco cómo se construyó este decreto en la Asamblea Legislativa. Quiero preguntar esto porque quiero saber qué nivel de consulta tuvo con las gremiales de transportistas en nuestro país, los diferentes sectores involucrados, los taxistas, los dueños de los pickups. En términos generales, las gremiales más fuertes, ¿no fueron consultadas o no fueron consultadas sobre este tema? No, realmente esta es una iniciativa presentada por el diputado Elizardo González Low. Y a través del Partido de Conciliación Nacional. A través del PCN, y realmente no hubo consulta a la gremial. Obviamente no se le iba a consultar porque no iban a estar de acuerdo, porque afecta y vulnera su seguridad jurídica a la mayoría de gremiales. Dijéramos, esto favorece a aquellos que de una u otra manera han estado en el limbo legal, ¿verdad? O han tenido la intención de poder entrar en actividad del transporte y que no han logrado, y que en la última parte de la administración pasada consiguieron estos permisos. Algunos incluso la última semana antes de que saliera el ex viceministro y el ex director fueron otorgados una cantidad de permisos que fueron los que ellos obtuvieron. Entonces no hubo, dijéramos, consulta. Obviamente no lo iba a haber porque no iban a compartir la idea de que se sobresature, dijéramos, en este caso, las ofertas de transporte, ¿verdad? ¿Tú piensas que este decreto en términos generales es ilegal? Realmente es ilegal. Ajá. Es un decreto ilegal, no solo porque está en contravención de una misma norma establecida por la Asamblea, sino también porque invade, dijéramos, las facultades de otro órgano. O sea, hay decía un principio consagrado en la Constitución, que es la independencia de los órganos, dijéramos este caso del Estado. El Ejecutivo decía, se dedica, bueno, a hacer las normas, las leyes, la legislación, y el Legislativo le corresponde ejecutar acciones administrativas, y ha habido, dijéramos, una invasión, en este caso con ese decreto